Buenos días a todos, bienvenidos, todos son bienvenidos. Le damos gracias a Dios que podemos estar aquí en este día que es un día particular, es un día especial. Yo creo que cada vez que podemos reunirnos en el nombre de Cristo, en el nombre de Jesús, es especial. Hoy es un día especial porque nos reunimos en el nombre de Jesús, en el nombre de Cristo. Hemos estado estudiando los 10 mandamientos. El día de hoy vamos a ver el cuarto mandamiento. Es un mandamiento que está también dentro de aquí de la Escritura, los 10 mandamientos. Y bueno, es importante recalcar, hace un rato decía el hermano, realmente no son 9 mandamientos, sino son 10 mandamientos. Son 10 mandamientos los que vienen en la Escritura. Cada uno de ellos es de suma importancia. Tienen un enfoque particular, especial. Y hoy vamos a estar observando precisamente el cuarto mandamiento. Vamos a estar revisando este mandamiento y quiero invitarles para que leamos juntos el libro de Éxodo en el capítulo 20. Éxodo 20, el versículo 8 y verso 11, dice así: acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Vamos a hacer una oración, vamos a pedirle a Dios que nos ayude para seguir aprendiendo de su palabra. Señor, agradecemos que en tu nombre podemos estar reunidos. Gracias porque tenemos un día como este, Señor, donde podemos acercarnos a tu presencia, Señor. Donde podemos, Señor amado, acercarnos, Padre, para buscar dirección en nuestras vidas, también para poderte alabar, bendecir, exaltar. Tú eres digno, Señor. Tenemos la oportunidad de adorarte. Gracias, Señor, porque podemos hacerlo en este momento, Señor. Y Padre, queremos pedirte que nos sigas ayudando, que sea tu palabra la que abra nuestros corazones, tu palabra instruya en nuestras vidas, tu palabra sea lumbrera a nuestro camino, Señor. Hoy ayúdanos a través de este mandamiento, que seamos enseñados por tu palabra, Señor. Aquí estamos delante de ti, Señor, y pedimos que el Espíritu, Señor, nos bendiga en esta reunión. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Bueno, hemos leído aquí este texto, el texto que está... recordemos que esta serie de cosas que estamos aquí leyendo en Éxodo 20 se dieron en aquel día particular, especial, donde Dios vino, se acercó de una manera muy especial para el pueblo de Israel. El pueblo de Israel estaba a las faldas del monte Sinaí y Dios no vieron ninguna imagen, no había ninguna figura, no había ahí alguna silueta. Lo único que veían en la cumbre de ese monte era una nube. Había una nube ahí, también había ahí relámpagos y había un fuego en la cumbre de ese monte. Eso es todo lo que vieron el pueblo de Israel. Pero lo que sí aconteció es que ellos oyeron la voz de Dios y oían esa voz que estremecía realmente el corazón. Una voz donde se anunciaban estos mandamientos. Y ya los hemos revisado, los 2 primeros. El primero, recordemos,
no tendrás dioses ajenos, lo veíamos la semana antepasada. No tendrás dioses ajenos, eso nos lleva a considerar y darle gloria al único Dios verdadero. Entonces ese mandamiento lo hemos ya revisado. También el otro mandamiento es precisamente el no adorar las imágenes, no hacernos imágenes de Dios con el propósito de adorarlas. Y es que mira, cuando nosotros hacemos imágenes, perdemos el sentido de lo espiritual, y lo espiritual lo hacemos a nuestra imaginación. Se pierde un sentido de lo espiritual y realmente no hay comunión con Dios en una forma o en la manera de hacer así precisamente esta ordenanza, no guardar esta ordenanza. El tercer mandamiento: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Y esto tiene que ver con la santidad de Dios, porque el nombre de Dios es santo. Es un nombre que está sobre todas las cosas. Él ha engrandecido su nombre y su palabra sobre todas las cosas, amado. Así es que el nombre de Dios debemos de tenerlo en cuenta. Ya estudiábamos hace 8 días la relación del nombre de Dios con los juramentos. Y eso lo hablábamos hace 8 días. Realmente el propósito de este mandamiento es no usar en vano el nombre de Dios. Que tengamos en cuenta, en cuidado, que el nombre de Dios es santo. Y el día de hoy estaremos hablando precisamente el cuarto mandamiento: guardar el día de reposo. Guardar el día de reposo, que es precisamente esta ordenanza. Y eso está relacionado con la soberanía de Dios, amado. Es decir, que Dios está sobre todas las cosas. Ahora, recordemos que estos primeros mandamientos lo que están haciendo es regular y están llevándonos a guardar o a cuidar nuestra relación con Dios. Son mandamientos que nos establecen parámetros, límites de cómo debemos de adorar, de cómo debemos de amar a Dios, de cómo debemos de darle a Él el lugar o el primer lugar que Él merece en nuestras vidas. Entonces, estos mandamientos establecen eso. Algunos pueden separar estos mandamientos, los 10 mandamientos, los pueden separar en esas 2 divisiones. Los primeros 3 que regulan nuestra comunión con Dios. Y como estaremos viendo la siguiente semana, con el favor de Dios, el quinto mandamiento, el de honrar a tu padre y a tu madre, que tiene que ver con regular nuestra relación con el prójimo, pero también en un sentido está relacionado con Dios, porque los padres son una autoridad dentro de los hogares, dentro de las familias. Representan una autoridad, y eso de alguna manera también nos insta a darle la posición, el lugar adecuado, el respeto, el honor adecuado, en este caso al Dios verdadero, la autoridad de Dios en nuestras vidas. Bueno, el día de hoy entonces estaremos hablando sobre esto, sobre el día de reposo, amado. Es un estudio un poco largo o denso, no sé cómo decirlo. Yo le invito a que tengamos precisamente atención. Si usted necesita levantarse porque siente calor o porque el calor le está produciendo algún sueño, mire, pues puede levantarse, estar un poquito de pie, y eso le ayudará también a evitar que nosotros perdamos la esencia de lo que vamos a estar estudiando en este día. Entonces, mire, hay un mandamiento dentro de estos 10 mandamientos. Es el cuarto mandamiento, e inicia diciéndonos Éxodo capítulo 20, el versículo 8. Vamos a volver a esta parte, por favor. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Pareciera curiosa la forma en que Jesús, o que Dios nos está hablando sobre este mandamiento, amado. Acuérdate del día de reposo para santificarlo, como dando por hecho que podía ser un mandamiento dentro de los 10 mandamientos el menos observado o el menos considerado. O quizás esa frase nos está invitando: no se te olvide, no lo pierdas, no lo tengas, no lo dejes de tener en cuenta. No dejes de tener en cuenta este mandamiento, el mandamiento de guardar
de santificar. Aquí la palabra santificar quiere decir algo que se aparta con un propósito espiritual, con un propósito sagrado. Entonces aquí vemos la importancia de este mandamiento, amado. Mira, lo está relacionando con dos cosas necesarias, que puede ser algo que el hombre olvide el día de reposo, y otro que pierda el sentido o el valor de ese día. O sea, es un día particular, es un día especial. Santificarlo quiere decir que debe de ser puesto aparte, diferente de los demás días. Algo especial hay en ese día. Y eso es lo que vamos a tratar de entender con varios argumentos, razones en este estudio. Pero nos invita a eso, amados. Nos está diciendo Dios a este mandamiento: acuérdate del día de reposo. Acuérdate del día de reposo. Entonces vamos a estudiar precisamente este mandamiento. Lo primero que quisiéramos abordar también aquí es la definición de reposo. Esa frase día de reposo muchas veces ha generado, o en algunos casos ha generado, una confusión. Por ejemplo, ¿qué significa la palabra reposo? El concepto hebreo para reposo es Shabbat. Shabbat. Y por ejemplo, los judíos tienen el día de reposo. Hasta la fecha guardan el día de reposo, y ellos, así es precisamente nombrado, es el Shabbat, el día de reposo. ¿Qué significa esa palabra reposo en la Biblia? Ese concepto hebreo que aparece ahí en el concepto de reposo, lo que significa es descanso. Descanso. Es un día de reposo, es un día de cesar, de dejar de hacer. Ese es el concepto, o sea, y el propósito de este mandamiento es que el hombre encuentre precisamente reposo, descanso. Ese es el fin de este mandamiento. Ahorita vamos a ir entendiendo más cosas sobre este mandamiento. Entonces, ahora, mire, si nosotros pudiéramos tener en cuenta el concepto hebreo, Shabbat, pues de ahí a veces la relación a que el día de reposo es el sábado. Sí, para los judíos el día de reposo es sábado, era el día sábado. En las Biblias, por ejemplo, que usted tiene, algunas Biblias ponen una nota cuando hacen referencia al día de reposo, y viene ahí una letra o un asterisco, y en el pie de página dice: este día equivale a sábado, ¿no? Entonces, a veces eso es lo que ha generado confusión respecto a este día. ¿Cuándo es el día de reposo? ¿Es sábado o es domingo? Y ahí es donde empezamos a tener ciertos dilemas. Vamos a ver esto en el estudio, precisamente, particularmente la última etapa de este estudio. Pero lo esencial que tenemos que comprender es el fin de este día. ¿Por qué fue anunciado este mandamiento? ¿Por qué en este mandamiento se habla del día o de un día? ¿Y qué habría de haber en ese día? ¿Por qué era especial ese día? Y bueno, el concepto hebreo nos anuncia el fin de ese día. El fin de ese día es tener descanso, es tener reposo. Vamos a entender de qué manera. Ahora, vamos a ir avanzando en el estudio, y en esto yo quisiera también que pudiéramos recordar, por ejemplo, recordemos que en la Escritura, particularmente en el Antiguo Testamento, tenemos varias leyes. Los judíos en el monte Sinaí, en las leyes que les fueron dadas allá en Sinaí, recibieron varias leyes. Hubieron leyes ceremoniales o rituales. Esas leyes eran para regular la manera de cómo adorar a Dios. Recuerde que el pueblo de Israel salió de Egipto, y en Egipto lo que vio pues fue las imágenes, fue la forma de llevar a cabo un culto a los ídolos. Entonces estaban contaminados con una gran cantidad de cosas. Entonces, para que ellos no imitaran el culto que vieron en Egipto y lo quisieran hacer con Dios,
Pues por eso Dios tuvo que poner leyes ceremoniales o rituales, cómo se tenían que hacer las ofrendas, qué animales ofrecer en las ofrendas, porque pues en Egipto ofrecían cualquier cosa, ofrecían reptiles, ofrecían ahí animales, levantaban altares a la mosca, levantaban altares a los reptiles, a distintas bestias. Entonces la verdad es que Dios quiso regular que no se hiciera pues a la manera de su imaginación, sino que hubiese principios y leyes. Bueno, ese era el propósito de las leyes ceremoniales o los rituales, ¿no?, que tenían que llevar a cabo. Esas leyes residieron en el Sinaí. También había leyes civiles, leyes que llevaban a regular las relaciones entre ellos como habitantes de una comunidad, para poder restituir el daño a un vecino que se le perdió su animal, o accidentalmente yo le hice un daño a su animal, a su ganado, a alguna de sus bestias. Entonces yo tenía que restituir. ¿Y cómo podía restituir? Bueno, había leyes que marcaban cómo se tenían que arreglar ese tipo de conflictos, ese tipo de problemas. Había leyes civiles, había leyes sanitarias. Por ejemplo, cuando venía una ley sanitaria, se regulaba el propósito de que el pueblo de Israel no hubiese enfermedades que se propagaran de una manera abrupta o de una forma rápida y destruyeran a su nación o a su población. Por ejemplo, cuando se dio una ley sobre la lepra, sobre la enfermedad de la lepra, que era una enfermedad sumamente contagiosa. No se conocía medicamento para curar la lepra en ese entonces, y se establecieron leyes sanitarias. Cuando venga una enfermedad de lepra, vas a hacer esto. Se apartaba a la persona, se ponía en un lugar aislado, se separaba del esposo, de los hijos, etcétera, y esas leyes regulaban pues esos aspectos. Por ejemplo, lo de Levítico 11 tenía algo relacionado a una ley sanitaria, donde se regulaban qué cosas sí se podían comer, qué animales se podían comer, qué tipo de animales podían comerse en ese entonces. Y obviamente el propósito era tener unas leyes sanitarias y evitar epidemias, enfermedades y cosas que podían afectar al pueblo de Dios. Pero de estas leyes, las que son de suma importancia son precisamente las leyes morales, y esas leyes también estuvieron en el monte Sinaí. Lo que estamos estudiando ahorita en Éxodo 20 no son leyes rituales, no son leyes ceremoniales, ni leyes de alguna forma civiles ni sanitarias, son leyes morales. Y leyes morales tiene que ver con una conducta agradable ante los ojos de Dios. ¿Qué es lo que es agradable ante los ojos de Dios? Es una ley moral. Entonces, en estos mandamientos que estamos estudiando, ya hablábamos, no tener dioses ajenos. Ese es el primer mandamiento, es una ley moral. El segundo mandamiento, no hacerte imagen con el propósito de adorarla, de rendirle culto, es la segunda ordenanza. El segundo mandamiento es una ley moral. El tercer mandamiento, no tomar el nombre de Dios en vano, es precisamente una ordenanza moral. Y tener un día para santificarlo, para apartarlo de los demás días, es precisamente también un mandamiento moral. Entonces, estamos estudiando leyes morales. No estamos estudiando ritos, ceremonias. Estamos hablando de los estatutos morales que Dios establece en su palabra. Recordemos que esos mandamientos, esos estatutos morales son universales. Quiere decir que son mandamientos para todas las personas sin distingo, o sea, sin distinción de su nacionalidad, sin distinción del color de piel, sin distinción de su nacionalidad, de su lengua, sin distinción. Son leyes morales, son leyes que rigen nuestra vida. Y son leyes que están vigentes. Son leyes que están vigentes. Esas leyes todavía se deben de guardar, amado. Entonces, nosotros estamos observando este mandamiento, el cuarto mandamiento. Ahora, ¿cómo podríamos nosotros saber
que el día de reposo es parte de la ley moral? Podría ser la pregunta. Ya argumentábamos algunas cosas, pero vamos a ver otras cosas también importantes. Es una ley moral este cuarto mandamiento, porque el día de reposo forma, primeramente decíamos, parte de los 10 mandamientos. Esto es lo que hemos estado explicando. Ese es el primer argumento. ¿Cómo sabemos que el día de reposo es parte de la ley moral? Bueno, el primer punto es porque ese mandamiento forma parte de los 10 mandamientos. Decíamos al inicio, ¿cuántos mandamientos son? 10 mandamientos, ¿verdad? No son 9, son 10 mandamientos. Entonces, es parte de los 10 mandamientos. Ese es el primer argumento. Segundo punto, este mandamiento, o sea, el mandamiento del día de reposo, no fue instituido con Moisés. Y bueno, no fue instituido con Moisés, sino desde la creación. Desde la creación. Esto es importante, amado, porque ahí es donde necesitamos tener la claridad. Hermano, pero es que ya no estamos en esos mandamientos. Esos mandamientos quedaron en el pasado. Esas cosas ya no podemos nosotros guardarlas en este tiempo. Esas cosas fueron dadas en el Sinaí como leyes ceremoniales, y eso es algo que fue dado a Moisés. Esa es la idea a veces, que todo lo que recibió Moisés son leyes ceremoniales. No, los 10 mandamientos son vigentes, son leyes morales. Y Moisés no recibió únicamente mandamientos ceremoniales, rituales, construir el tabernáculo, construir el arca, tener ciertas medidas. Eso era parte precisamente de las leyes que recibió Moisés. Los sacrificios, ahí en Levítico, por ejemplo, el capítulo 1, 2, 3, se dedica a hablarnos precisamente de las ofrendas, de los sacrificios y cómo se tenían que cumplir esas leyes. Bueno, esas son leyes ceremoniales, de los rituales que se tenían que llevar a cabo. Sí, esas las recibió Moisés, pero no fueron solamente leyes ceremoniales. Entonces, aquí estamos hablando que este mandamiento, el cuarto mandamiento, no fue dado o no fue instituido con Moisés. No fue a partir de Moisés que el pueblo de Israel tuvo que hacer caso o conoció ese mandamiento, o ahí apenas en ese evento del Sinaí es que se enteran que existe el día de reposo. O sea, no fue ahí. El día de reposo es algo que ya se sabía desde la misma creación. Vamos a verlo aquí en Génesis capítulo 2, el verso 2 al verso 3, por favor. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. El verso 3, y bendijo Dios al día séptimo, y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Entonces, desde la creación hay precisamente el conocimiento de este día, que es un día particular, un día para ser santificado, o sea, apartado, con un propósito sagrado. Ese es el fin de este mandamiento, apartado para un propósito sagrado. Algo sagrado, santificado quiere decir que tiene que ser algo sagrado, amado. Entonces, ese día dice que Dios cesó de toda la obra, reposó, y la palabra ahí reposar es Shabbat. Ese concepto que veíamos al inicio, que quiere decir reposar, cesar, descansar, dejar de hacer. Y eso precisamente aconteció en el día séptimo, y Dios bendijo ese día. Bueno, desde aquel entonces se conocía esta ordenanza, o se conocía precisamente la importancia de ese día particular. Entonces no fue instituido con Moisés este mandamiento. Vamos a ver el punto 3 de esta presentación, el siguiente punto.
el pueblo de Dios guardaba el día de reposo desde antes de la promulgación de la ley. La promulgación de la ley fue en el monte Sinaí. Ahí se promulgó la ley. Ahí Dios le dio estatutos, mandamientos, les dio preceptos al pueblo de Israel para que los cumpliera y los guardara. Bueno, en el monte Sinaí fue ese momento. Pero realmente el pueblo de Dios ya guardaba desde antes este principio, esta ordenanza, tener un día especial, un día diferente, un día que fuese apartado con un propósito sagrado. Y eso ya lo hacía desde antes. Por ejemplo, mire, vamos a ver un caso. El capítulo 16 en el libro de Éxodo, capítulo 16, el verso 23 al verso 28. Cuando el pueblo de Israel salió de la tierra de Egipto, más o menos transcurrieron cerca de 50 días. Casi 50 días transcurrieron para llegar hasta el monte Sinaí. Salen de Egipto, el mar es abierto delante de ellos, pasan al otro lado del mar, el pueblo de Egipto es destruido, el ejército de Egipto es destruido ahí en el mar. Y ellos vieron la liberación de parte de Dios y continuaron el camino. Dice que fueron por el desierto. Y caminaron en el desierto durante 40 días. Varios eventos se dieron en ese tiempo. Varios eventos se dieron ahí en ese trayecto desde la salida hasta el monte Sinaí. Y aquí nos describe uno de esos eventos en Éxodo 16, verso 23. Y él les dijo: esto es lo que ha dicho Jehová: mañana es el santo día de reposo, el reposo consagrado a Jehová. Lo que habéis de cocer, cocedlo hoy, y lo que habéis de cocinar, cocinadlo. Y todo lo que os sobrare, dice, guardadlo para mañana. Dice, y ellos lo guardaron hasta la mañana según lo que Moisés había mandado, y no se agusanó ni hedió. Y dijo Moisés: comedlo hoy, porque hoy es día de reposo para Jehová. Hoy no hallaréis en el campo. 6 días lo recogeréis, mas el séptimo día es de reposo. En él no se hallará. Bueno, el evento es cuando Dios envía el maná. Recuerde, estábamos comentando que de la salida casi transcurrieron casi 50 días transcurrieron para llegar al monte Sinaí. Entonces, en ese periodo, pues había necesidad de que el pueblo de Israel se alimentara, tomara agua, y Dios proveía tanto el agua como el alimento, y Él les envió un alimento particular que es conocido como el maná. Dios les envía el maná, y ese alimento que era considerado como un alimento, como un pan provisto del cielo, ese alimento lo tenían que recoger cada mañana. Cada mañana que se levantaba el pueblo de Israel, salía de sus tiendas, así como tiendas de campaña, salía de sus tiendas, y entonces ahí afuera observaban ese alimento, ese maná, que era una especie de semilla, algo parecido, así como una lenteja. Y entonces cuando salían, veían en el campo de tierra, o sea, ahí en toda la parte de afuera de sus tiendas, veían una gran cantidad de este maná. Lo recogían y de ahí preparaban el alimento para sustentarse en medio del desierto. Amados, no podían sembrar en el desierto, pero Dios en su fidelidad tuvo cuidado de ellos y les proveyó lo que ellos necesitaban. Gloria a Dios. Entonces, eso era la provisión. Eso tiene que ver con la soberanía de Dios, que Él está sobre todas las cosas y Él es todopoderoso. Él cuida de nosotros, Él provee nuestras necesidades. Y bueno, les dijo, cada día van a salir y van a recoger este alimento. El 6º día les voy a enviar doble. Les voy a enviar una doble porción.
porque el séptimo día, cuando tú salgas, no vas a encontrar el maná. Y así acontecía. Ellos salían a ver el día séptimo y no había maná, no había caído ese día. Entonces por ello el sexto día venía una doble porción de ese alimento y así eran sustentados en el desierto. ¿Cuánto tiempo fueron sustentados de esta manera? 40 años. 40 años en el desierto sin que ellos sembraran, sin que ellos estuvieran labrando la tierra. Dios se encargó de su necesidad, y eso nos habla de su soberanía y de la fidelidad de Dios, amado. Así es que era importante confiar en Dios y entender que Él es un Dios fiel, y así 40 años los sustentó en el desierto. Entonces, lo que estamos viendo aquí en Éxodo 16 fue antes de la promulgación de los 10 mandamientos, antes de estar en el Sinaí y de recibir los mandamientos. O sea, que desde antes ellos ya de alguna forma estaban considerando este mandamiento y ya lo guardaban. Ya Dios estaba llevándoles a que ese mandamiento era importante en su vida. Ahora, esto tiene que ver también en relación con otros eventos. Por ejemplo, es algo que seguramente no lo aprendieron nuevo en el desierto, o apenas en el desierto aprendieron a guardar el día de reposo. No, es algo que ya venía desde los patriarcas. Y cuando hablamos de los patriarcas nos estamos remontando desde no solamente Abraham, Isaac y Jacob, sino aún los que eran antes de ellos. Por ejemplo, Noé, por ejemplo, también aquellos personajes en la Escritura que caminaron con Dios y que seguramente tenían en cuenta el relato histórico, el relato verídico de la creación de Dios, y que Dios había creado todas las cosas y que en el séptimo día Dios había reposado y que había apartado ese día para ser santificado. Amado, entonces esto no viene solamente del Sinaí y de Moisés, esto viene de más atrás. Por ejemplo, algo similar que se dio en estas cosas es en el caso de Abraham. Cuando Abraham precisamente ofrece sus diezmos a Melquisedec, no había una ordenanza del diezmo y de la ofrenda. No había esos mandamientos. Sin embargo, Abraham, juntamente con los sacrificios que ponía, porque también sacrificó corderos, y a donde iba Abraham ponía un altar y le hacía una ofrenda a Dios y ponía un sacrificio para Dios, y no habían sido anunciadas las adoraciones a Dios, no habían sido promulgadas, pero esto ya estaba en el corazón del pueblo, de los que buscaban a Dios. Es decir, Moisés no instituyó leyes nuevas, era algo que ya se venía haciendo desde la antigüedad, como la adoración, los sacrificios, las ofrendas que se daban a Dios, y seguramente entre ellos precisamente este mandamiento, el mandamiento de guardar el día de reposo. Entonces aquí es importante, amado, entender que para este momento, en lo que leíamos en Éxodo 16, no se estaba guardando una ley ceremonial, no se estaba obedeciendo una ley ceremonial, sino una ley moral, el día de reposo. Debían de guardar el día de reposo y era una ley moral en el pueblo de Israel. Entonces, antes de que se anunciaran las leyes ceremoniales que fueron dadas a partir de Éxodo 20 en adelante, el pueblo de Israel ya guardaba el día de reposo. Eso es lo que estamos viendo en el punto 3. Vamos al siguiente punto, el punto 4. ¿De dónde sabía el pueblo de Israel este precepto? Bueno, ya lo decíamos, de los patriarcas. Seguramente conocían los preceptos de Dios, las leyes morales, lo que era agradable ante los ojos de Dios, lo conocían desde los patriarcas. Y hay un caso, por ejemplo, podemos ver el caso de Abraham. ¿Cómo se dice de Abraham? Aquí en Génesis vamos a ver, Génesis 18, verso 19, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que
haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Entonces Dios estaba dando aquí testimonio de Abraham. Y nos dice, Dios veía en Abraham que él era un hombre que seguramente a sus siguientes generaciones, a sus hijos, y mandará que después de sus hijos de los hijos, también guarden estos preceptos. O sea, Dios veía en Abraham un hombre que estaría llevando a sus hijos a que caminen conforme al propósito de Dios, haciendo justicia y juicio, dice ahí. Él mandará, dice, a sus hijos y a su casa. Mandará a sus hijos y a su casa que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio. Entonces, esto lo estamos comentando, que seguramente el pueblo de Israel recibe no solamente el precepto de los 10 mandamientos, sino otros preceptos más, otras ordenanzas más de los patriarcas. ¿Sí? Por ejemplo, hay distintos relatos, ¿no?, que nos enseñan cómo el pueblo de Israel guardaba ya esos preceptos o veían como ordenanzas morales. También vamos al siguiente punto. Decíamos, en los 10 mandamientos no se dieron leyes nuevas. No son leyes morales nuevas, sino que solo se reconocieron leyes morales que ya existían. Leyes morales que ya existían. Esas leyes ya las conocía, ya se conocían, ya se sabía de ellas. No era algo nuevo. Más adelante vamos a estar viendo precisamente el séptimo mandamiento, ¿no? Un séptimo mandamiento que quiere decir, o el séptimo mandamiento es: no adulterarás, no cometer adulterio. Y ese mandamiento no fue nuevo a partir del Sinaí. No era algo nuevo, no a partir del Sinaí el pueblo de Israel dijo, entonces está mal esto. No, ellos ya sabían que esos mandamientos tenían que guardarse aún antes del Sinaí. Solamente se confirmaron, solamente se anunciaron, se reconocieron esas leyes que ya existían. Vamos a ver el caso, por ejemplo, del adulterio. Desde el tiempo de Abraham y aún más atrás ya se sabía que el adulterio era algo que no era adecuado. Por ejemplo, aquí en Génesis 12 del verso 17 al 19, mire lo que nos dice: mas Jehová hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Sarai, mujer de Abraham. ¿Qué había acontecido? Ese faraón de Egipto, cuando Abraham subió a esas tierras de Egipto, subió con su esposa, y entonces a Faraón le llamó la atención, la vio como una mujer hermosa, y entonces Faraón tomó a Sarai. Abraham le había dicho, es que es mi hermana, y entonces Faraón la tomó. Y bueno, a causa de eso, dice aquí el verso 17, mas Jehová hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Sarai, mujer de Abraham. Verso 18. Entonces Faraón llamó a Abraham y le dijo: ¿qué es esto que has hecho conmigo? ¿Por qué no me declaraste que era tu mujer? ¿Por qué dijiste, es mi hermana, poniendo en ocasión de tomarla para mí por mujer? Ahora pues, he aquí tu mujer, tómala y vete. Entonces mire, no eran mandamientos nuevos. Este hombre de Faraón, este hombre de Egipto, sabía que tomar la mujer del prójimo estaba mal, no era lo correcto. No habían sido anunciados los 10 mandamientos, pero ya en la conciencia, esas leyes escritas en los corazones de los hombres les enseñaba que eso estaba mal. No era un mandamiento nuevo que se estaba dando ahí en Éxodo 20.
Estos preceptos ya se sabían. Bueno, lo estamos relacionando por lo que venimos argumentando. Los 10 mandamientos no fueron leyes dadas como nuevas, sino se reconocieron leyes que ya existían. Leyes que ya existían. Bueno, entonces, amado, nosotros debemos de entender, nosotros debemos de comprender el siguiente punto. Guardar el día de reposo es un precepto moral. Y como los 10 mandamientos, es un mandamiento vigente y tiene un carácter obligatorio. O sea, no es si quiero. Imagínate a alguien que diga, bueno, pues es que eso es opcional. ¿Será opcional el no adulterar? ¿Será opcional el decir, el no decir falso testimonio? ¿Será opcional? ¿Será opcional el no tener dioses ajenos? No es opcional. Es algo que tiene precisamente un carácter vigente y obligatorio. Es parte de los 10 mandamientos. Y recordemos, es un precepto moral. Ahora, vamos al siguiente punto. Hay una confusión porque precisamente en la promulgación de los 10 mandamientos, al día de reposo se le agregaron ciertos rituales, ciertos ritos que acompañaban el día de reposo. Entonces, el haber agregado ritos o leyes ceremoniales en el día de reposo es lo que genera la confusión. Por eso algunas personas dicen, no, es que eso del día de reposo, eso es una ley ceremonial. No, no es una ley ceremonial. En el día de reposo los judíos realizaban prácticas ceremoniales o actos ceremoniales, ritos, culto, tenían un culto y su culto implicaba sacrificar a lo mejor un cordero, sacrificar, poner ofrendas, así traer ofrendas delante de Dios, y de esa manera celebraban ese día. De esa manera estaban ellos apartándolo, santificándolo. De esa manera ellos estaban haciendo ese día como algo sagrado, como algo especial, distinto, diferente. Por ejemplo, todos los días el pueblo de Israel tenía que ofrecer sacrificios. Pero el día de reposo tenía que hacer doble sacrificio. O sea, no solamente un sacrificio, sino 2 sacrificios tenían que llevar a cabo. Entonces, esa es la idea que a veces se tiene. El día de reposo pues tenía ciertos ritos. Vamos a ver, por ejemplo, los holocaustos. Los holocaustos eran sacrificios. Vamos a ver lo que dice Números 28, el verso 8 y 9. Mas el día de reposo, dice, mas el día de reposo, 2 corderos de 1 año sin defecto, y 2 décimas de flor de harina amasadas con aceite, como ofrenda con su libación. Es el holocausto de cada día de reposo, además del holocausto continuo y su libación. Aquí es lo que estábamos explicando hace un ratito. O sea, todos los días el pueblo de Israel ponía ofrendas, sacrificios a Dios, uno en la mañana y otro en la tarde. Pero el día de reposo, que para ellos los judíos era ese día, el día sábado, ese día dejaban sus actividades, sus trabajos, su siembra, su negocio, dejaban sus actividades, y ese día estaban precisamente reunidos, ya fuera en el tabernáculo o en su momento en el templo, reunidos. Y entonces ese día era particular porque agregaban una doble, o agregaban el doble de las ofrendas, el doble de los sacrificios. Ponían el doble para poderlo hacer un día diferente, para santificarlo, para hacerlo sagrado ese día. Bueno, aquí es donde está la confusión. Pensar que el día de reposo es una ordenanza ceremonial, un ritual, una ordenanza que tiene que ver con ritos y ceremonias, se confunde por este hecho, por las leyes ceremoniales que en él se llevaban a cabo.
Bueno, además, en el día de reposo, el pueblo de Israel se reunía para conmemorar la liberación de la esclavitud de Egipto. Es decir, el día de reposo era un día especial porque se acordaba el pueblo de Israel de cuando fueron sacados de la tierra de Egipto. ¿Qué otro evento se llevaba a cabo o se conmemoraba en el día de reposo? Los judíos conmemoraban la creación del universo. Eso lo veíamos también ahí en Éxodo 20, donde nos está hablando el argumento. Nos dice, acuérdate del día de reposo en el verso 8, y después en el verso 11 nos da la razón, dice, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas, etcétera. Entonces está haciendo referencia a la creación del universo. Y en el día de reposo era un día como de celebración de estos dos eventos para los judíos: la liberación de la esclavitud de Egipto y también el hecho de recordar la creación del universo. Ahora, existía una fiesta particular para el pueblo de Israel, que era la Pascua, y también esta Pascua anunciaba esa liberación del pueblo de Israel de la tierra de Egipto, pero también en el día de reposo la llevaban a cabo. Entonces, con esto que estamos aquí comentando, estamos diciendo que estas dos conmemoraciones que celebraban los judíos, y eso les llevaba a sacrificar y a poner ofrendas, a hacer ciertos sacrificios, es lo que genera confusión en cuanto a este día de reposo como una ley ceremonial, como un rito, como un acto ceremonial. Y bueno, hemos explicado ya que se refiere a un acontecimiento moral. La Biblia nos dice que, en efecto, todos aquellos eventos, sacrificios, ofrendas, celebraciones, días de fiesta, ¿no? Por ejemplo, había días de la fiesta de la luna, o sea, había días de fiesta de la luna nueva. Y entonces todas esas celebraciones, como implicaban sacrificios, quedaron abolidas, ya no se guardan en este entonces, en este tiempo, porque Cristo ha establecido un único sacrificio, y el verdadero sacrificio con el cual podemos encontrar la libertad de acceso a la adoración a Dios. Vamos a ver aquí en Hebreos capítulo 10, en el verso 9 nos dice así: diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Esto que nos habla Hebreos, otro texto más que está en el capítulo 8, otro más en el verso 9, en el 6, etcétera. Varios pasajes en Colosenses también nos hacen referencia que es quitado el pacto antiguo, o el pacto que precisamente se conoce en la Biblia como el Antiguo Testamento, el pacto antiguo, el antiguo pacto. Ese pacto que estaba lleno de ritos, ceremonias, rituales, celebraciones, cultos, sacrificios, hacer esos ritos, eso es lo que ha quedado abolido, eso es lo que ya ha quedado apartado. Esos ritos, esas ceremonias son las que ya no hay que hacer. Ya no necesitamos traer corderos, traer ofrendas aquí, sacrificar un cordero de 1 año, traer aquí unas palomitas y ofrecerlas por causa a lo mejor de los pecados, para presentar a niños, para hacer esos rituales. Eso ya quedó abolido, eso ya no es necesario. Y aquí dice, por ejemplo, se está hablando de Cristo. He aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero, refiriéndose al primer pacto, al antiguo pacto, para establecer este último. Jesús vino a establecer el pacto verdadero, el pacto necesario. Y el verso 10 dice, esa es tu voluntad. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Entonces,
Lo que ha sido abolido, amados, son esos rituales, esas ceremonias y todos esos eventos ceremoniales. Ahora ya no necesitamos ello. Jesús ha dado su vida por nosotros. Jesús ha dado su vida para que tú y yo podamos ser santificados, para que podamos arrepentirnos, venir a Él, entregar nuestra vida. Él puede perdonar nuestros pecados. Él, a través de ese sacrificio, nos da su perdón, y entonces podemos acercarnos con libertad a Dios, acercarnos genuina y verdaderamente. Entonces, esos ritos son los que fueron quitados del día de reposo, no en sí el día de reposo. Los ritos son los que ya han sido quitados del día de reposo. Entonces podemos comentar lo siguiente: guardar el día de reposo no es guardar un rito ceremonial o una ley ceremonial, es guardar la ley moral de Dios. Bueno, vamos a pasar a otro punto. ¿Cuáles son los propósitos de este día? Ya lo decíamos, de alguna forma dice el mandamiento: el día de reposo debe de ser santificado. Santificado quiere decir hecho sagrado, hecho diferente, apartado con un propósito sagrado. Ese es el propósito del día de reposo. Vamos a ver algunos otros propósitos más. Primero, mira, el propósito que encontramos en ese mandamiento es que el hombre tenga un descanso físico y mental. Ese es el propósito de ese mandamiento. Lo vemos también aquí en Éxodo 20. En Éxodo 20 lo leíamos también en Génesis 2. Mire, en Éxodo 20, el versículo 11 dice: porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó el séptimo día. Reposó quiere decir cesar, dejar de hacer. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo, y lo santificó. Entonces, hay una bendición, amado, en guardar el día de reposo. Eso es lo primero que debemos de ver. No es ver, es que entonces no puedo hacer esto, no debo de hacer esto otro, es que no debo de hacer esto otro. No, lo que sí hay que ver es que es una bendición. Y mira, amado, ¿quién de ustedes no necesita descanso físico? ¿Quién de ustedes no necesita descanso? Yo sé que el calorcito aquí nos hace sentirnos cansados y apremia más o sube más la intensidad del agotamiento, pero no, seguramente necesitarán un descanso. De 6 días que has estado trabajando, atendiendo necesidades, situaciones de casa, familia, trabajo, labores, deberes en casa, etcétera, pues Dios bendijo ese día. Dios, al momento de hacer los cielos y la tierra, no es que se había fatigado Dios. No es que Dios se haya fatigado, sino que vio necesario, dentro de su plan, dentro de su propósito, dentro de la sabiduría de Dios. Él sabía que el hombre tendría necesidad de tener un día para descansar, tener un descanso, cesar de sus actividades, cesar de su actividad física y mental. Amado, y ese es un propósito en el día de reposo: descanso físico. Tener el hombre un descanso. Amado, y esto tiene mucha relación con nuestra forma, nuestra función biológica, por ejemplo. Los ritmos en los que trabaja nuestro cuerpo, lo que trabaja nuestra mente. Por ejemplo, la verdad es que nuestro cerebro, nuestra mente necesita dormir, descansar. Nuestro cerebro necesita descansar. ¿De cuántas cosas se llena nuestra mente y nuestro cerebro? De todas las cosas que tuvimos en el día. Y si no cesáramos, si no descansáramos, amado, estaríamos así aturdidos, embotados, con muchas cosas. Así como puede tomar el hombre decisiones. Las muchas opresiones entorpecen al sabio, dice la Escritura en Proverbios. Amado, cuán necesario es tener ese descanso. El cesar de nuestras actividades. Biológicamente el hombre necesita tener descanso.
ese reloj biológico que nosotros tenemos, además de tener periodos de sueño para dormir, en el transcurso del día necesitamos un periodo de sueño, en un ciclo de una jornada de actividades, en una serie de días que se ha estado trabajando constantemente, el cuerpo también requiere un descanso, un cesar de esas actividades. Y lo vemos ahorita, mira, cuando el hombre no tiene reposo, es alterado su ritmo de salud, su ritmo biológico, su funcionamiento metabólico es afectado, y por eso ves mucho malestar físico, mental. Ves a personas que están con mucho estrés. La vida necesita un descanso, la vida del hombre necesita un reposo, amado. Y ese reposo puede venir en un día como ese. Entonces, por un lado tiene este propósito que es santo, es bueno de parte de Dios. ¿Qué otro propósito hay en el día de reposo? Cesar de aquellos deberes cotidianos para enfocarnos en Dios. Algo importante del día de reposo, amado, es que el fin es que nos ayude a mantener nuestra conexión con Dios. Y es que en una sociedad donde hay muchas cosas que interfieren en tu búsqueda de Dios, amado, la verdad es que Dios tiene que regular hasta eso en el hombre. Porque si no, el hombre se mete en su rol, en sus actividades, en su ir y venir, en el subir y bajar, en el hacer y deshacer, en el comprar y vender, en el hacer esto y deshacer esto otro. Y la verdad es que si Dios no establece un alto, el hombre hace muchas cosas y pierde de vista a Dios. La verdad es que cesar por un día de tus deberes cotidianos es importante, porque necesitas enfocarte en tu necesidad espiritual, en tu necesidad de Dios. Jesús ahí en Juan capítulo 15, el verso 4, Juan capítulo 15, el versículo 4 dice que Él es la vid. En el capítulo 15 dice que Él es la vid verdadera, nosotros los pámpanos. Y en el verso 4 nos dice: separados de mí, nada podéis hacer. Nada podéis hacer, amado. Jesús también en Mateo capítulo 11 nos dice que si alguno está cargado y trabajado, venid a mí, dice. Vengan a mí todos los que estáis cargados y trabajados. Amado, la verdad es que si nosotros no nos conectamos con Dios, nuestra vida no es igual. Imagínate que la persona este mandamiento lo dijera: bueno, pues ahí está, la Biblia me dice que debo descansar, entonces me voy a quedar en mi casa todos los domingos a descansar y voy a dormir para que entonces el lunes entre todo, muy temprano, renovadas las fuerzas, y no haga San Lunes, ¿no?, como le llama la gente, y de repente entonces pues ya vengo con ese vigor, ya vengo con esa vitalidad, ya vengo con energías renovadas. Ya ves, pues ese día entonces puedo irme a pasear, irme a hacer esto, ir a descansar, irme a distraer, irme a hacer estas cosas. No es el principio principal, o no es lo principal de este mandamiento. Lo principal de este mandamiento es que en ese descanso físico y mental puedas tú enfocarte en tu necesidad espiritual. Recuerda que los 3 primeros mandamientos nos hablan de cómo Dios regula nuestra conexión con Él. Esto es importante, amado. Nosotros debemos de tener en cuenta este principio, que Dios busca que el hombre sí tenga un descanso físico, que el hombre elimine sus deberes cotidianos para enfocar su mente en Dios, buscar reflexionar en las cosas de Dios. Jesús ahí en Mateo capítulo 6 nos dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas os serán por añadidura.
Entonces, a veces no puedes dejar en el transcurso de la semana distintas actividades que tienes que hacer, pero, amado, el día de reposo es importante porque puedes buscar reflexionar en Dios, en tu vida espiritual y en las necesidades de tu familia. Entonces, eliminar las actividades cotidianas para pensar en las cosas de Dios y ver tu necesidad espiritual y además las necesidades de tu familia deben de ser un propósito en el día de reposo. Un día completo te dediques a estar considerando las cuestiones que tienen que ver en tu vida espiritual, las necesidades de familia, la convivencia ahí, también el hecho de tu necesidad con Dios. Ahora, otro punto también aquí es que tener un periodo amplio para acercarte a Dios con libertad. El día de reposo, amado, es un día donde puedes tener la libertad y debes de tener la libertad para acercarte a Dios, no andar a las prisas. No andar a las prisas, ya se tardó el hermano y necesitamos ir a las compras, necesito ir allá y tengo que ir a visitar a fulano, a sultano, y entonces la verdad es que el propósito es que puedas tener la libertad para buscar lo espiritual, para buscar las cosas de Dios, para meditar en Dios, para acercarte a las cosas de Dios. Tener la libertad, amado, en la semana a veces no hay esa libertad porque hay una hora que tienes que entrar a tu trabajo y tienes que checar si no te descuentan. Pagas ahí algo, te descuentan de tu salario, o a lo mejor si también no llegas a tiempo, pues realmente te corren de ese lugar. Entonces estás bajo el ritmo del tiempo, estás bajo las actividades, los niños, la comida, el lunch, el quehacer, las actividades de casa, el hacer esto, hacer aquello, y estás limitado. A veces tienes que atender también esas necesidades y estar dándole lugar a esas necesidades, y eso a veces interfiere en tu vida espiritual. Lo cual, mira, quiero decirte que si nos organizamos, pudiéramos superar esas dificultades. Pero a veces, imagínate que en el día de reposo las personas continúen con ese mismo ritmo. No hay una claridad para buscar a Dios. Entonces, tener un periodo más amplio para buscar acercarnos a Dios. ¿Sabes por qué? Porque hay un afán. Jesús ahí en Mateo capítulo 6, varios versículos. Fíjate cómo Jesús ahí en Mateo 6, vamos a verlo, del verso 25 al verso 34, uno de los mensajes más largos o que implicaban un poquito más de contenido en el Sermón del Monte, de los varios asuntos que habló Jesús, fue acerca del afán y el peligro del afán, cuidarnos del afán. El afán es esa ansiedad que nos arrastra y que nos lleva a estar preocupados por las cosas de este mundo, por la situación que vivimos aquí, por la crisis económica, por los alimentos, por las cosas que tenemos que trabajar, lograr, hacer, alcanzar y desarrollar en esta tierra. Y no que no debamos de atender esa necesidad y esos asuntos si somos padre de familia, si eres una esposa, si eres un joven que estás estudiando, debes de atender con diligencia, con responsabilidad, esas labores que tienes dentro del hogar, de la familia, en tu entorno, en parte de un deber social. Tienes que atender eso, pero cuídate de caer precisamente en la corriente de este mundo que es un afán. ¿Sabes por qué? Porque el afán nos aparta de Dios. Jesús nos hace referencia que debemos de cuidar esto de nuestra vida, nos perturba, pone una ansiosa condición en nosotros, una ansiosa condición que nos hace perder la paz, la tranquilidad, y pensamos que entre más esfuerzo le hagamos y entre más desempeño le queramos poner, y más tiempo le dedique y más horas le entregue y más tiempo le rinda ahí, entonces lo voy a alcanzar. Y Jesús nos dice que no es así. Jesús nos dice que no es de esa manera. El enfoque es equivocado. El enfoque, se está perdiendo tu enfoque. No estás pensando en Dios y en su soberanía. Estás pensando en cómo solucionar las cosas en este mundo solo por tu fuerza, solo por tus medios, solo por tus capacidades, solo por tu entrega.
Amado, eso nos desarraiga de Dios y nos planta en el pensamiento de este mundo. También Jesús en la palabra nos establece, por ejemplo, la parábola del sembrador. Jesús, dentro de las cosas que establece que estorban al hombre para recibir lo espiritual y para que su vida fructifique en lo espiritual, habla de los espinos. ¿Se acuerda de esa parábola? Nos habla de una semilla que cae en diferentes tierras. Una cayó junto al camino, otra cayó entre las piedras y otra semilla cayó entre los espinos. Los espinos que habla esa parábola se refiere al afán de este siglo, el engaño de las riquezas, y eso ahogan la palabra de Dios, secan, no deja que crezca la palabra de Dios. Ahora, amado, si tú y yo no le damos tiempo a las cosas espirituales, no vemos un avance en nuestra vida espiritual. No ves un avance en tu vida espiritual. Por eso tu vida espiritual, en el sentido espiritual, no crece, amado. No hay un crecimiento espiritual. Y está esto relacionado con el día de reposo. Esto está relacionado con el día de reposo, porque los propósitos es cesar de esas actividades, es tener un descanso físico, mental, es enfocar nuestra mente en las cosas de Dios y buscar con mayor libertad, sin estar pensando en el reloj, sin estar pensando en el trabajo, en el afán, en los quehaceres, en las actividades, en correr, en ir, en venir y ir a hacer aquello, en dejar todas esas cosas, amado. Tener la libertad de estar en la presencia de Dios, tener libertad de poder adorar a Dios, tener la libertad de estar en una reunión, escuchar la palabra de Dios, oír de las cosas de Dios, de hacer lo que se puede hacer en este día. Entonces, amado, Jesús también en Lucas 14, no lo vamos a ver, yo le invito a que usted lo lea, en el capítulo 14, verso 18, ahí Jesús en esa historia, en ese relato, dice que hay cosas que le estorban al hombre para recibir la oportunidad de entrar a las fiestas de bodas. Es decir, para entrar al reino de Dios, a los hombres les estorban sus haciendas, sus yuntas de bueyes. Y cuando Jesús contaba ese relato, estaba haciendo referencia a los afanes, al rol de esta vida, los trabajos. El hombre pone en primer lugar su trabajo, sus deberes de aquí. Y mira, pues en este mundo las excusas sobran. Las excusas de no tener tiempo para las cosas de Dios abundan. Siempre hay una excusa. Mi negocio, es que las visitas, es que mi trabajo, es que, hermano, es el día que más vendo, es que tengo que comprar la despensa, es que, hermano, híjole, es que todo el día estoy trabajando y tengo que llegar a lavar. Ahí está el cerro, tengo cerros de ropa que lavar. Y la gente, mira, está pensando en esas cosas. Está pensando en esas cuestiones. Hermano, es que es el día que vende la barbacoa. Es que es el día que nos juntamos como familia y salimos y hacemos esto y nos vamos a pasear. Es el día de irse a las quesadillas, el irse a comprar la ropa y la paca, ir a comprar esto, ir al tianguis donde están bien baratas las cosas. Y mira, se desenfoca el hombre de una prioridad, su prioridad espiritual. Te digo que los pretextos abundan. Yo me quedo corto. Hay muchos argumentos. Bueno, Jesús contaba que todas estas cosas luego no son un estorbo en nuestra vida espiritual. Por eso Jesús decía, no hay fruto. No crece la semilla, no germina, no produce fruto, no fructifica, es ahogada y se seca esa semilla, amado. A veces nuestra vida espiritual, mira, a cuántos de nosotros nos ha pasado que Dios nos da una bendición y quizás por las actividades que vienen después de este momento, ya se te olvidó lo que Dios te ministró. Algo que pasó en la semana tú recibiste una visitación de Dios, orando, leyendo la palabra, escuchando un mensaje, no sé, un disco, un audio, leyendo un video, leyendo ahí un libro, recibiendo un mensaje de parte de Dios, y mira, se pierde muy fácilmente porque tenías que correr a ir a hacer una actividad, el trabajo, las actividades, distintas cosas, y eso se desvanece. Bueno, eso es una realidad. En este mundo lo espiritual muy fácilmente se nos puede perder por el rol que llevamos aquí.
No es un llamado a dejar de cumplir nuestros deberes el día de reposo, amado, pero sí es un llamado a organizarnos, a ordenar prioridades, a quitar pretextos y que nuestra vida espiritual fructifique. Ese es el llamado en el día de reposo y el propósito del día de reposo. ¿Qué otro punto? Vamos a verlo aquí en la presentación. Más tiempo para relacionarnos con nuestros seres queridos. Otra cuestión que está en decadencia en nuestra sociedad, amado. Si no tenemos tiempo para Dios, dice la gente, no hay tiempo para Dios, es que tengo muchas cosas que hacer. A veces ni tiempo tenemos para nuestra familia. Los hijos están desconectados de los padres, el esposo de la esposa, todo el día en el trabajo el esposo. Llega a la casa, ¿cómo te fue? Bien, estoy muy cansado, ya ni cena, se va a dormir. Al día siguiente se levanta bien temprano, ir en el tráfico, desde muy temprano llega allá a su trabajo, regresa ya tarde, y más si llovió, ¿no? Llega más tarde y entonces llega cansado y no hay una conexión familiar. Amado, el día de reposo es un día donde podemos aprovechar eso. Una relación, relacionarnos sin presiones, relacionarnos sin limitación de tiempo, relacionarnos sin excusas ahí, o sea, argumentar. Es que yo le doy a mis hijos, no le doy cantidad, les doy calidad. Y les da 5 minutos a sus hijos. Es que no es el tiempo, hermano, es la calidad. Y yo creo que los hijos tienen muchas cosas que hablar, o la esposa tiene muchas cosas que hablar, o a veces hasta el esposo tiene muchas cosas que hablar. Esas 1000 palabras que habla el esposo las quiere hablar con la esposa. Amado, entonces es un tiempo para relacionarnos con nuestra familia. Las crisis que vivimos en las familias es por esa falta de comunicación. No hay tiempo para platicar. A veces, mira, nos compramos un celular y decimos, pues para mandarle mensajes a la esposa cuando esté en el trabajo, pero cuando la tienes de frente no hablas con ella. ¿Qué engaño, no? ¿Cómo caemos en un engaño? Ay, es que necesito este teléfono, me lo voy a comprar, ahí lo voy pagando, necesito estar en comunicación. Hay veces hasta cargamos 2, ¿no? Llegó un tiempo donde, la verdad lo digo con vergüenza, yo cargué 2 celulares. A veces cargábamos 2, a veces cargábamos un radio, un receptor de mensajes nada más, y la comunicación realmente era nula, ya teniendo enfrente a la persona, ¿no? Hablábamos más por mensaje que teniéndonos ya así de frente el uno al otro. Y eso es lo que pasa actualmente. Los padres que dicen, ay, le voy a comprar un teléfono a mi hijo, y ahí está la mamá cada ratito hablándole al hijo, ¿no? ¿Cómo estás, hijo? ¿Y dónde estás? ¿Y qué haces? Pero ya cuando está de frente, dos témpanos de hielo ahí. No hay comunicación, amado, por falta de tiempo. A veces eso pasa, y también por otros argumentos, por otras, la verdad, otras condiciones que caemos, otros vicios que se caen. Las relaciones entre personas son importantes y necesarias, amado. Nuestros hijos necesitan nuestra compañía. A veces los hijos quieren jugar, ¿cierto o no? Y a veces el hijo está buscando que el padre le dé tiempo para jugar. Y no nos lo dicen, a veces nos lo exigen. Y a veces hasta nos recuerdan, acuérdate que me dijiste que este día ibas a jugar conmigo. Oye, ¿te acuerdas que me dijiste? Y se acuerda de lo que le dijiste hace un mes, que ibas a jugar con él, y no ha llegado ese día. Qué triste, amado. Es importantísima la relación entre personas. Entonces, este enfoque del día de reposo es sano, amado, porque Dios lo bendijo, dice, y lo bendijo Dios. Tiene una bendición especial porque hay una conexión primero con Dios, pero también con nuestros seres. Ese es el propósito dentro de este mandamiento. Ahora, también está relacionado a la relación, está unido, está enfocado a las relaciones entre los cristianos.
porque es un día donde podemos reunirnos con mayor libertad. A veces hay invitaciones. Miren, amados, yo quisiera hacer una reunión más en domingo. Yo creo que si hacemos reuniones en domingo por la tarde, pues es más probable que vengan otras personas. Si los invito el miércoles, quizás vengan 5. A veces las distancias, los deberes que hay del trabajo imposibilitan, ¿no? Imposibilitan también el que una persona se pueda reunir. Yo veo, por ejemplo, lugares así en provincia, hay comunidades, hay pueblos que luego visitamos, y los trayectos son unas cuadras, ¿no? Decir, no, pues voy a la reunión, y llegas a la reunión y está lleno, entre semana está lleno, porque ellos cesan a lo mejor de actividades, dejar de hacer sus actividades más temprano, y además las distancias son más cortas, y el día de reunión en provincia a lo mejor pues está lleno el templo, ¿no? Todas las personas entre semana están ahí, y es más, hasta diario tienen reuniones. Está lleno ese lugar, hay mucha gente, pero no es lo mismo establecerlo en una reunión aquí en la ciudad así. A veces las distancias para algunos son difíciles. No es justificación tampoco. No es justificación, porque hay un hombre que viajaba 4 horas para llegar al culto y llegaba 2 horas al culto, y cuando terminaba el culto le decía al pastor, no, pastor, pues yo invertí 4 horas para llegar aquí al culto y usted me da una reunión de 2 horas, pues por lo menos que sean 4 horas, ¿no? Y miren, bueno, yo creo que ya me pasé de las horas que a veces acostumbramos y ya estamos pensando en el reloj. Así es que, ¿cuántas horas invierte para venir aquí? Algunos invertirán más de 1 hora, algunos quizás invertirán, no sé, 40 minutos, media hora. Bueno, pues, amado, yo le invito a que nosotros nos esforcemos a seguir buscando juntos también la presencia de Dios, un día como este, un día donde podemos estar reunidos. Entonces también tiene ese enfoque, que los cristianos están reunidos este día precisamente para guardar el día de reposo, para obedecer, para tener libertad, para poder estar juntos, para poder adorar a Dios. Es el enfoque que tiene también este mandamiento. Ahora, quiero pasar a la última etapa de este estudio. La pregunta podría ser, entonces, ¿el día de reposo es sábado o es domingo? ¿Cuál es el día que debemos de guardar? Hubo hace algunos siglos atrás, amado, un movimiento que surgió con una mujer llamada Ellen White, llamado el movimiento se conoce como los adventistas del séptimo día. Algunos le denominan los sabatistas, ¿no? Porque el día particular que ellos guardan es el sábado. Según la visión de esta mujer, Ellen de White, ella recibió una visión donde en un momento de visión, estaba plagada de visiones, no sé, tenía algún don especial, pero en una de esas visiones, ella orando en esa visión, Dios le mostró el 4º mandamiento, y dentro de ese cuarto, o sea, estaba la tabla o los 10 mandamientos, pero en esa visión a ella le resalta como que el que más brilló de los 10 mandamientos fue el 4º mandamiento, guardar el día de reposo. Y bueno, pues en la visión, en la interpretación de esta mujer, de esa visión, ella pues establece dentro de sus bases de este movimiento, se establecieron que el día de reposo es el día sábado. Entonces, eso es lo que ellos argumentaban, y de ahí el movimiento los sabatistas. ¿Qué día se debe de guardar? Los judíos, por ejemplo, hasta la actualidad, para ellos el día de reposo es el sábado. Ellos siguen guardando el día sábado. El día viernes, por ejemplo, dejan muchas actividades. En la tarde ya dejan sus actividades para prepararse para el día de reposo. El día de reposo para ellos es el sábado. Tienen un evento muy especial. Van a la sinagoga. Es el momento de reunión familiar. La comida familiar también es algo que está muy relacionado a guardar estos principios que hemos visto. O sea, la búsqueda de lo espiritual, buscar una conexión con el único Dios verdadero.
también la conexión con nuestro prójimo, su semejante, una unión familiar que hay ahí, la comunión precisamente entre la comunidad judía, ese es también el propósito que ellos tienen, y guardan de alguna manera así este día de reposo, pero ellos lo hacen en sábado. La Escritura, en este sentido, hasta el tiempo de Cristo, ellos, cuando se habla en los evangelios de día de reposo, en el Antiguo Testamento se habla del día de reposo, se habla del día sábado. Y bueno, ¿cuál es el principio o cuál es el asunto para los cristianos? Los cristianos empezaron a guardar el día de reposo en domingo. Ahorita vamos a ver algunos argumentos. Desafortunadamente los sabatistas tomaron la idea de que el día domingo como día de reposo era la marca de la bestia, o era un día establecido era un día establecido ahí por la ramera de Apocalipsis, hablando de la Iglesia Católica, y ellos ven que el día de reposo no debe de ser en domingo, sino en sábado, porque el día domingo lo estableció la Iglesia Católica. Bueno, eso es un error, porque la Iglesia Católica no estableció el día domingo como el día de reposo. El día de reposo los cristianos venían guardando después de Cristo. Los apóstoles, los padres apostólicos guardaron el día de reposo, o vieron un día especial, el día domingo, lo vieron como un día especial por estos eventos que vamos a argumentar. Primero, los cristianos observaron el día domingo como un día especial porque es el día en que resucitó el Señor Jesucristo. Jesús resucitó un domingo y ese evento marcó la historia del cristianismo. Lo distingue como un día especial, el día de la resurrección. ¿Qué día aconteció eso? Fue un domingo, amado. Fue un día domingo. Vamos a verlo aquí en la Escritura. Mire, le invito a que veamos en Marcos capítulo 16, el verso 9. Habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, ¿qué dice? El primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien se había echado 7 demonios. Entonces aquí nos está hablando en Marcos 16, verso 9, que el primer día de la semana, ¿qué día es el primer día de la semana? Algunos piensan que es el lunes, es el domingo. El primer día de la semana es el domingo. Entonces, dice aquí que el primer día de la semana apareció primeramente a María Magdalena. ¿De quién nos está hablando? De la resurrección de Jesús. Resucitó Jesús por la mañana. Y eso lo podemos también constatar en Lucas capítulo 24. En Lucas 24, verso 1, también nos habla de la resurrección de Jesús. Dice, el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro, trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Cuando vinieron al sepulcro, y el evento es cuando llegan al sepulcro, no ven a Jesús, o sea, Jesús ya había resucitado. ¿Cuándo fue eso? El primer día de la semana. Nuevamente nos está hablando del día domingo, ¿no? Del día domingo. Entonces, el día domingo tiene una marca muy especial, amado, para el cristianismo. Se distingue como un día especial porque nuestro Señor, el que nos amó, el que nos ha dado de su sangre, el que por medio de su sangre nos limpia de nuestros pecados, no quedó en la tumba, sino que resucitó. Se levantó entre los muertos, y eso aconteció de manera muy especial un domingo. Entonces fue esto el día domingo. ¿Qué más? En el día domingo, en ese día, o sea, el día de la resurrección, se apareció y se reunió con sus discípulos. No solamente resucitó, sino que confirmó a sus discípulos de la fe. Confirmó a sus discípulos de que Él es el verdadero, de que Él está vivo.
confirmó de que la salvación se había adquirido, comprado para los hombres, que había redención, que hay esperanza, que hay vida eterna, que podemos alcanzar la gloria con Él. Entonces ese día era especial porque se presenta a los discípulos. Vamos a verlo aquí en Juan capítulo 20, el contexto también es la resurrección. Juan 20, el verso 1 nos dice: el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. O sea, es el día de la resurrección, el día domingo. Bueno, de ahí vamos a brincarnos hasta el verso 19. Dice: cuando llegó la noche de aquel mismo día, y fíjese cómo nos lo remarca, el primero de la semana, para que no perdamos la idea de lo que nos venían contando, que todo esto aconteció el primer día de la semana, es decir, el domingo. Dice: estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros, paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Pues ¿cómo no? ¿Cómo estaban cuando Jesús fue apresado? ¿Cómo estaban cuando Jesús fue declarado muerto ahí en la cruz? ¿Cómo estaban cuando fue llevado al sepulcro y lo enterraron, lo pusieron en ese sepulcro? ¿Cómo estaban ellos? Estaban tristes, estaban muy mal, tenían miedo, sentían que inclusive en cualquier momento podían venir por ellos. Dice que estaban ahí reunidos en ese lugar y estaban ahí por miedo, dice, a los judíos. Tenían miedo. Híjole, ya mataron al Señor y ahora van a venir por nosotros. Y entonces dice que ahí es cuando se aparece Jesús. Entonces por eso nos dice: se regocijaron viendo al Señor. Pues les vino nuevamente el alma, ¿no? Por decirlo de esa manera, les regresó el alma al cuerpo. Pudieron sentir gozo, alegría, descanso, una confirmación: nuestro Señor es poderoso. Nuestro Dios es poderoso. Entonces había un regocijo al ver a Cristo y dijo: miren, soy yo, no soy un espíritu, no soy un fantasma, soy yo. Aquí están las heridas de los clavos en mis manos, miren mi costado. Y ahí estaba su costado atravesado. El Señor entonces vino a manifestarse. Fue algo muy especial. Por eso ese día fue marcado de eventos muy especiales: la resurrección, la aparición de Cristo a sus discípulos, todos en domingo. Otro punto, también la Escritura deja ver, amado, que el día que nos habla el libro de Hechos capítulo 2, que se conoce como el derramamiento del Espíritu Santo, ese pasaje que viene en Hechos 2, el bautismo del Espíritu Santo en los creyentes, fue en el día de Pentecostés. El día de Pentecostés es una fiesta que se celebraba después de 7 semanas de la Pascua. El Pentecostés era una fiesta donde se celebraba la cosecha. Y entonces era una celebración de fiesta. La cosecha, levantaban las cosechas y entonces había alegría, había gozo, agradecimiento, gratitud. Era una fiesta judía. Entonces, cuando los discípulos en Hechos 2 nos dice que estaban reunidos en un aposento alto, el día de la fiesta de Pentecostés, estaban ahí reunidos en ese aposento y ellos estaban orando. ¿Por qué? Por el Espíritu, por la promesa. Y ese día cayó el Espíritu Santo en ellos. Bueno, el día de Pentecostés, esa fiesta, particularmente ese día que se hacía el último día de la fiesta, la celebración, era día domingo. Era un día domingo. Esto lo podemos nosotros ver en Levítico. Le doy las citas, por favor. Levítico 23. ¿Cuándo se llevaba a cabo esa fiesta? El verso 15 al verso 16. Usted puede leer esto en casa. También el verso 21. Yo voy a darle lectura solamente a este último versículo.
Convocaréis este mismo día santa convocación, ningún trabajo de siervos haréis, estatuto perpetuo en donde quiera que habitéis por vuestras generaciones. Entonces, fíjense que ahí en el día de Pentecostés no se hacía ningún trabajo, era el primer día de la semana, eso quiere decir era un domingo, y ahí venía precisamente esta celebración. Entonces los discípulos estaban reunidos y cuando ellos pidieron del Espíritu Santo, llegó esa visitación ese día, el día domingo. Eso lo podemos entender también cuando leemos el verso 15 de ese capítulo de Levítico 23. Dice que se empezaba a contar las 7 semanas a partir del primer día de la semana o el siguiente día al día de reposo. Es decir, a partir del domingo se empezaban a contar 7 semanas y cuando llegaban a la 7ª semana venía la fiesta del Pentecostés. Bueno, reitero, estamos hablando de que fue un domingo. Otro punto, el registro del Nuevo Testamento habla de que los cristianos se congregaban a oír una enseñanza o a tomar la cena del Señor en el día del Señor o en el día de la resurrección. Ya no se juntaban en sí, ya no se observa en el Nuevo Testamento que los cristianos, que los discípulos resaltaran el día sábado como un día especial, sino que ahora el día especial era precisamente el día de la resurrección, el día domingo, cuando el Señor Jesucristo resucitó. Vamos a ver lo que dice aquí Hechos, por ejemplo, Hechos capítulo 20, verso 7. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan. Partir el pan aquí representa tener la cena del Señor. Estaban los discípulos, estaban los seguidores de Cristo, los cristianos, los creyentes, estaban reunidos, partieron el pan y Pablo dice les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y se alargó el discurso hasta la medianoche. Bueno, ahorita todavía no es la medianoche, todavía tenemos tiempo, podemos seguir en el estudio. Y ese día estaban reunidos para tener una reunión especial, tener el pan, recibir enseñanza de la palabra de Dios, y también dice Pablo les enseñaba. Y bueno, fue una disertación larga hasta la medianoche. Ya estaba avanzada la noche, pero ellos seguían estudiando la palabra de Dios. También, por ejemplo, particularmente en el libro de Apocalipsis, nos habla del día del Señor en el capítulo 1, verso 10. Podemos ver esta cita. El día del Señor ahí le nombra Juan. Juan, el apóstol, le llama el día del Señor al día de la resurrección. Y él dice que estando en ese día, él es que comienza a recibir la visión del Apocalipsis. Capítulo 1, verso 10. Dice, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Y entonces ahí es donde se nos da precisamente descripción de lo que Dios le habló, y vienen los mensajes a las iglesias, ¿no? Los mensajes que recibió el apóstol Juan a las iglesias. Pero un día particular fue que el apóstol Juan recibe esa visión de Apocalipsis un día como el día del Señor. A lo mejor no fue únicamente ese día, pudo haber habido otros momentos, otros instantes en otros días, pero marca que hay un día especial también aquí. El apóstol Juan, el día domingo de la resurrección, él recibe la visión. Entonces, podríamos decir que en el registro del Nuevo Testamento los cristianos se congregaban para oír la enseñanza, tomar la cena, partir el pan, participar de las oraciones, y lo podían hacer en ese día, lo veían como un día especial. Ahora, si recordamos, por ejemplo, los judíos en el día del reposo, ellos celebraban o tenían una ceremonia, celebraban
la creación del universo y también celebraban la liberación de la tierra de Egipto. Bueno, los cristianos tienen motivos para agradecerle a Dios el día domingo. Normalmente un domingo muchas personas hemos encontrado la gracia de Dios. Yo particularmente un día domingo pude alcanzar la gracia de Dios, recibir su perdón. También puedo celebrar ese día como la libertad de la esclavitud del Egipto espiritual y poder precisamente ver este día como un día diferente. La creación del universo, pues celebramos precisamente la creación, pero también celebramos el hecho de que Dios nos hace criaturas nuevas y no hay mayor creación que esta. Un milagro tan hermoso, la naturaleza y todo eso, pero hay otro milagro mayor que es recibir un nuevo corazón. Quitar Dios el corazón de piedra y poner un corazón de carne. Ese es un motivo de celebración. Los cristianos podemos celebrar este día, pues esos eventos que Cristo ha venido a nuestras vidas. Entonces, aquí podemos decir que la resurrección de Cristo y el derramamiento del Espíritu Santo fueron claves también para ver ese día como un día especial. ¿Qué acontece? Los padres apostólicos, esto no viene en la escritura, sino quedó registro en libros, en cartas, en escritos que documentaron cómo fue la vida de la primera iglesia. Y quedaron esos registros como testimonio de lo que ellos hacían. Los padres apostólicos se consideran los discípulos de los apóstoles. Es decir, por ejemplo, el apóstol Pablo tuvo sus discípulos, Juan también tuvo sus discípulos, y a su vez ellos quedaron como obispos, como pastores, como ministros de las iglesias. Cuando ya no estuvo Juan, pues ellos estaban velando por la iglesia. Ellos son considerados los padres apostólicos. Y por ejemplo, hay registro de lo que argumentaban algunos de ellos. Vamos a ver, por ejemplo, algunas cosas que nos dejaron. Ignacio, un hombre que él fue un padre apostólico que estuvo más o menos en estos periodos del año 50 después de Cristo al 100 después de Cristo, contemporáneo a Juan, el apóstol Juan. Él decía, por ejemplo, como ministro, decía las siguientes cosas: que todo aquel que ama a Jesucristo santifique el día del Señor. Recordemos que aquí el día del Señor se entiende ya como el domingo, la reina de todos los días, el día de la resurrección, lo reafirma. El día más importante, ¿de qué? De todos. Los cristianos en ese entonces ya veían el día domingo como el más importante de todos. Así pues, si los que habían andado en prácticas antiguas, dice, alcanzaron una nueva esperanza, se refiere a los judíos, a los paganos también, si habían andado en prácticas antiguas y han alcanzado una nueva esperanza, sin observar ya los sábados, sino moldeando sus vidas según el día del Señor, el cual nuestra vida ha brotado por medio de él. Eso decía Ignacio. Otro hombre llamado Justino Mártir, que estuvo en el periodo del año 100 después de Cristo al año 160 después de Cristo. El día comúnmente llamado domingo por los hermanos, todos se reúnen en la ciudad y en el país. ¿Para qué? Para la adoración. Eso es lo que decía este hombre Justino Mártir. Otro hombre llamado Teófilo de Antioquía, otro padre apostólico. Tanto la costumbre como la razón nos demandan que debemos honrar el día del Señor, viendo que ese día fue que nuestro Señor Jesucristo completó su resurrección de entre los muertos. Eso decía Teófilo de Antioquía. Son algunos comentarios que podemos encontrar en un libro que nos habla de la historia de los primeros cristianos. Bueno, aquí veíamos el dato de algunos hombres, el que más hubo otros hombres que hablaban del día domingo. Y bueno, entonces aquí también estamos observando algo,
que la Iglesia Católica no instituyó el día domingo como el día del Señor, o como el día de reposo, o como el día de descanso. No fue la Iglesia Católica. Los cristianos, los primeros cristianos, vieron el día domingo como un día especial. Entonces se reunían en ese día, celebraban ese día. Los motivos hemos comentado. Ese es el error en el que se incurre, pensar que en ese día fue instituido por la Iglesia Católica. No fue sino hasta el año 300 que vino Constantino a tomar lugar como emperador de Roma, tomar precisamente el control del Imperio Romano. Constantino establece, dentro de reglas y ritos y rituales que tenían que guardar ya es que había una mezcla ya de cristianismo y paganismo para el año 300. Y Constantino lo que vino a establecer es el día domingo como un día legalizado, un día legislado más bien dentro del Imperio Romano como un día de descanso, un día donde se cesaban de actividades, pero no lo instituyó él. Lo mismo que decíamos con Moisés, ¿no? Ya se venía guardando desde antes, solamente se confirmaron leyes que ya había. En este caso, Constantino, que ahí es donde empieza a surgir la Iglesia Católica, o se establece la Iglesia Católica a través de Constantino, su toma de posesión como el emperador. De ahí surge la Iglesia Católica, y a partir de ahí se establece como algo que formaba parte de las leyes romanas, el día domingo como un día que tenían que guardarse. ¿Qué se puede hacer en el día de reposo? ¿Qué se puede hacer en el día de reposo? Bueno, lo que se puede hacer, amado, es disfrutar el compañerismo de familiares y amigos. Reposar y tener tiempos de reflexión. En ese sentido, cosas que tienen que ver con lo espiritual, ya lo comentábamos, debe de haber un tiempo para estar en la presencia de Dios. Deleitarte en la adoración y en el estudio o la meditación de la palabra, eso es lo que sí se puede hacer en el día en el día de reposo. También lo que se puede hacer en el día de reposo es misericordia. Se puede hacer y se debe de hacer misericordia. Jesús hizo misericordia en el día de reposo, sanaba enfermos, predicaba la palabra de Dios, liberaba a los cautivos que estaban bajo opresión demoníaca. Jesús los liberó. Y Jesús nos da la esencia del día de reposo. Vamos a verlo aquí en Marcos capítulo 2. Dice el verso 23. Aconteció que al pasar él por los sembrados un día de reposo, sus discípulos andando comenzaron a arrancar espigas. Entonces los fariseos le dijeron: mira, ¿por qué hacen en el día de reposo lo que no es lícito? Pero él les dijo: ¿nunca leísteis lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre, él y los que con él estaban? ¿Cómo entró en la casa de Dios siendo Abiatar sumo sacerdote y comió los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer sino a los sacerdotes? Y aún dio a los que con él estaban. También les dijo: el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Jesús aquí en este pasaje, hay otros pasajes paralelos a este, usted lo puede ver ahí en Mateo 12, del verso 1 al 8, en Lucas 6 también del 1 al 5, habla Jesús de este mismo asunto y transmite la esencia del día de reposo. Dice que el día de reposo fue hecho por causa de los hombres. No fue creado el hombre para guardar el día de reposo. No sé si me explico en este comentario.
Jesús nos quería hacer ver que debemos de cuidarnos de el legalismo del día de reposo. Así como en otras áreas debemos de cuidarnos de un legalismo. El legalismo religioso a veces se enfoca en la letra y no entiende la esencia del mandamiento. Jesús nos hablaba, por ejemplo, que debemos de cuidar cuál es la esencia del mandamiento. Había una necesidad ahí y los discípulos tomaron espigas. Los judíos eran tan legalistas, particularmente los fariseos, decían, no, es que eso no es lícito, eso no se puede hacer en el día de reposo. Ponían muchas reglas que no estaban en la escritura. Por ejemplo, había reglas que establecían cuántos pasos se pueden dar en el día de reposo. No, pues tantos. Si tú das más de esos pasos, estás quebrantando el día de reposo. Imagínense si eso se aplicase en estos tiempos, pues a lo mejor nadie viene a la reunión. ¿Cuántos pasos usted dio para venir hasta acá? A lo mejor no entraría en guardar el día de reposo y mejor se quedaba en su casa. Pasos como eso a veces tomaban un dilema, entraban en un dilema. La gallina puso un huevo en el día de reposo. No, pues quebrantó el día de reposo la gallina. Hay que matarla porque quebrantó el día de reposo. Se caía en un legalismo y entonces Jesús llevaba a que entendieran la esencia del mandamiento. Mira, el mandamiento fue para bendecir al hombre con ese día. No porque el mandamiento esté por encima del hombre. Amado, la necesidad puede ser diversa. Hay distintas necesidades que hay que llevar a cabo. Por ejemplo, un día domingo. Yo pienso, por ejemplo, en un médico. Tiene situaciones que atender un médico un domingo, ¿verdad? Ese día no se puede enfermar. Es día de reposo. Así caían los judíos, ¿no? Porque se enojaban cuando Jesús los sanaba el día de reposo. ¿Por qué sana este día? 6 días vengan para ser sanados, pero no el día domingo. Quería aquel fariseo, aquel líder en la sinagoga objetar, que viene ahí más adelante el hombre de la mano seca en el capítulo 3 de Marcos. Ese hombre que fue sanado el día de reposo. No es lícito este día de reposo estar sanando. Estaba regañando ese hombre ahí. Amado, tampoco debemos de caer en un legalismo. Tampoco debemos de descuidar este mandamiento. Por eso nos inicia el mandamiento diciendo, acuérdate del día de reposo. No lo vayas a perder de vista. No se te vaya a olvidar. No vayas a considerar que es menos importante que los demás. Acuérdate del día de reposo. Entonces, amado, podemos hacer misericordia. Eso es lo que hacía Jesús y estas son las reglas. Mira, vamos a ver, aquí me brinqué unas diapositivas, perdón hermanos. ¿Qué se debe hacer el día de reposo? Bueno, está el parámetro, está Jesús. Jesús es nuestro ejemplo. ¿Qué pudo hacer Jesús en el día de reposo? Pues sigamos su ejemplo. Podemos hacer lo que Él hizo en el día de reposo. Las escrituras también nos rigen, amado. Meditemos en la palabra sobre lo que habla del día de reposo. ¿Qué cosas más habla la Biblia sobre el día de reposo? Usted puede ver textos, por ejemplo en Isaías 58, del 13 al 14. Lo que aconteció con el pueblo de Israel ahí en Nehemías 13, del verso 15 al 21, cuando quebrantaron el día de reposo. Ese día no era el día de comprar, no era el día de los negocios. No era el día de estar ahí haciendo su voluntad, su placer. Era el día del Señor. Había que santificarlo, apartarlo y hacerlo diferente a los demás. Entonces, lo que sí se puede hacer, amado, es disfrutar del compañerismo con hermanos, descansar de esos afanes, deleitarnos en la adoración a Dios y el estudio de la palabra. Reposar, tener momentos para reflexionar nuestra necesidad espiritual, la necesidad de nuestros hijos, amado. El poder hacer misericordia a los enfermos. Un domingo a veces nos convocamos para ir y visitar a personas en el hospital. Hermanos, aquí hay hermanos que van los domingos en la tarde a visitar a los enfermos o a los familiares de los enfermos para llevarles un café, para llevarles un pan, para llevarles una palabra, una oración, estar con ellos acompañándolos en esas situaciones, visitar a una persona que está enferma, acercarnos a aquella persona que está en necesidad. Amado, podemos hacer el bien. Ahí sí no hay limitación. El día de reposo se debe de hacer el bien a nuestro prójimo. Y no solamente ese día, sabemos, ¿verdad?
pero es un momento donde podemos ir y hacer el bien a nuestro prójimo, como estas cosas que describimos. Vamos a concluir entonces. Yo les invito a ponernos de pie. Amado, no es el día donde debemos descuidar, este día no lo debemos descuidar. Dice aquí Éxodo 20, acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el 7º día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, ningún trabajo, ninguna labranza, ninguna actividad que emplee o que sea conforme a las otras actividades que haces en días anteriores o en los otros días. Dice, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. En 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Y reposó el 7º día, por tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. ¿Cómo es enfático Dios en decirnos que hay una bendición en ese día? Lo decía en Génesis 2, aquí lo reafirma dentro de los 10 mandamientos. Por ejemplo, podríamos decir que dentro de los 10 mandamientos hay 2 mandamientos con promesa. 2 mandamientos con promesa. Uno de ellos es honra a tu padre, lo estaremos viendo dentro de 8 días. Dice, para que a tu padre y a tu madre, para que tus días sean largos sobre la tierra. Y el día de reposo, porque ahí hay una bendición, dice. Dios bendijo el día de reposo y lo santificó. Amado, entonces hemos aprendido sobre este mandamiento. Lo que nos resta es ponerlo por obra. Ponerlo por obra. Vamos a hacer una oración. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús, pedimos que tu palabra sea nuestra lumbrera, Señor, antorcha en nuestro camino, Padre. Dice la Escritura, Señor amado, que tu ley es perfecta, que convierte el alma, Señor. Ayúdanos a considerar tu palabra, Señor, ponerla en nuestro corazón, ponerla, Señor, en nuestra alma, y que todos aquellos, Señor, que quieren buscar tu reino, Padre, nosotros podamos estar entendiendo lo que tú demandas de nosotros. Ayúdanos, Señor, a hacer tu voluntad. Queremos, Señor, que tu palabra siga ayudándonos, que tú nos lleves, Padre, a guardar tus mandamientos. Vemos que en este tiempo, Señor, es necesario que todos tus mandamientos sean guardados, Señor. Cada uno de los que hemos estudiado hasta aquí y los que seguiremos estudiando con tu favor, Señor. Cuán necesario es que, Señor, estos mandamientos sean guardados. Padre, ¿qué sería de este país, de esta nación? ¿Qué sería de nuestras familias, de nuestra sociedad, si estos mandamientos, Señor, se guardaran como tú lo estableces en tu palabra? Seguramente, Señor, habría hasta menos enfermedades por lo que hoy vemos en este pasaje, en este texto, en este mandamiento. Dios, pedimos en el nombre de Jesús que traiga sabiduría a esta nación, Señor. Que tu palabra, Señor, venga, Señor, a hacer volver el corazón de este pueblo, Señor, a ti, Señor. Ayúdanos, Señor. Queremos guardar tu palabra y pedimos que tu Espíritu nos siga ayudando. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, Dios. Pues gracias, le damos gracias a Dios primeramente. También agradecemos a ustedes, los que han seguido esta transmisión, a cada uno de los que están aquí presentes. También damos gracias a Dios por sus vidas. Les invitamos a que sigan acompañándonos para recibir mensaje a través de la palabra en estos mandamientos. Si hay alguna duda sobre este mandamiento, podemos aclarar alguna duda, puede ser de manera personal. Si tuviera usted alguna pregunta sobre este mandamiento, también quiere anotarla en un papelito, hacérnosla llegar también con confianza, puede usted hacerlo. Si nos pone ahí un teléfono, podríamos también
comunicarnos y poder a lo mejor aclarar, ya sea en una cita o de manera de llamada, también aclarar la duda que usted tiene. Podemos hacerlo a través de esas formas. Los que nos ven a través de la transmisión pueden también escribirnos algún correo, mandarnos algún mensaje para poderles apoyar en alguna duda que tengan sobre esta enseñanza o alguna otra duda de algún otro tema que se ha estado abordando. Estamos para servirles. No se vaya sin saludar, sin bendecir a la persona que está ahí a su lado. Que Dios los bendiga, ese es nuestro deseo, que Dios los bendiga. Estamos para servirles. Buenas tardes.